Bienvenidos a Lunes de Letras, el programa donde para todo hay una primera vez. Una aventura en la que 5 amigos nos reuniremos cada semana para hablar y discutir. Intentaremos no llegar a las manos sobre cultura, arte, historia, música y más temas relacionados con la cultura. Trataremos que sea un programa ameno, divertido, pero a la vez didáctico, aunque no descartamos alguna tontería que otra. Ante eso, nos disculpamos de antemano. El programa durará 25 o 30 minutos de charla sobre un tema en particular y para terminar, uno de los 5 tendrá unos 5 o 10 minutos que dedicará a una sección propia. Ahora ha llegado el momento de conocer a los integrantes de este maravilloso grupo. Por un lado, tenemos a un filólogo, gladiador, Máximo Décimo Meridio. a Margot, otra filóloga, reivindicando siempre la tilde en solo. A un historiador, Winston. ¡Ay, mi madre, el bicho! Y a un filósofo, que su nombre es Apeiron. El ser o la nada. Y por último, la persona que os habla. Mi nombre es Trajano y soy periodista. Podéis seguir y comentar nuestro podcast en nuestro Instagram, @lunesdeletrasoficial, en nuestro Twitter, Lunes de Letras, y nuestra cuenta de YouTube, Lunes de Letras, y en las plataformas iVoox y Spotify. Y sin más dilación, damos comienzo a este viaje. Como primer programa, hemos querido comenzar con la típica pregunta: ¿qué es mejor, las ciencias o las letras? Al ser los 5 del campo de las letras, lo más seguro es que la ciencia sea vapuleada. Pero si hay alguno del otro bando que nos está escuchando, que no nos lo tenga en cuenta y que escriba sus opiniones o sus respuestas en los comentarios de nuestras redes sociales y que nos siga escuchando, por favor. Sí, aunque no le haremos ni caso. Vamos a empezar por una pregunta sencilla. ¿Por qué existe esta rivalidad entre ciencias y letras? A ver, vamos a ver. La rivalidad entre ciencias o letras ha existido, se podría decir, que desde el siglo XVII, por no decir desde siempre. Pero vaya, que la culpa de esto la tienen los franceses, como siempre. Y te lo dice un filólogo francés. Los gabachos siempre están ahí liándola. Básicamente, a finales del siglo XVII, principios del XVIII, en Francia se hacen la pregunta, en los salones literarios, la gente que estudiaba, que era estudiosa, lo que se conoce como gente de letras, se hacen la pregunta de, bueno, ¿y la ciencia para qué sirve? Porque claro, la palabra ciencia existía, pero científico no. Entonces, ciencia sí existía, pero la palabra, el empleo, digamos, el trabajo de científico no existía. Entonces, los hombres de letras y las mujeres de letras, aquellas privilegiadas, podían unirse y empezar a debatir acerca de, bueno, ¿qué es esto de ciencias y de letras? Uh-huh. Y, bueno, surgen varios pensamientos que luego comentaremos, y a raíz de unas descripciones que hacen acerca de las características principales entre la gente que prefiere las letras y la gente que prefiere las ciencias, surge esta famosa rivalidad. Como digo, es en el siglo XVII, ¿vale? 1690, finales del XVII. Pero claro, en el XVIII, ¿qué es lo que pasa? Que los Borbones ganan la guerra de sucesión. Llegan a España y toma, nos lo traen aquí también. Gran época. Pues no. Bueno, eso lo dejaremos para otro programa. Todo problemas. ¡Viva Carlos! ¡Carlos María! Bueno, a ver, centrémonos en lo que estamos, por favor. Yo tengo una pregunta. Me imagino que estás hablando de los salones literarios, ¿no? De la Femme de Lettres. Ya tenía que estar aquí, la toque. Hombre, es que los salones está literarios... Bien, hay que apuntarlo. Está en bien. mi sección ya veréis que los salones literarios pues dan para mucho, ¿no? Pero bueno, eso ya vendrá con el tiempo. A ver, yo sí que sé que es cierto que los estudios medievales diferenciaban entre dos tipos. Entre trivium, en el que se enseñaba gramática, retórica y dialéctica, uh-huh. Y luego quadrivium, que era aritmética, astronomía, geométrica, etc. Y cuando se empiezan a crear las universidades, siglo XV y demás, justo antes del humanismo, en la Europa renacentista se va a diferenciar entre las letras divinas, que va a ser la teología, y las letras humanas, que va a ser todo el conocimiento resto. Todo el resto del conocimiento. En Francia lo llamaban profano, ya sabéis que en Francia... ¿Cuál es el problema? Que en las universidades no se van a enseñar las letras en sí, es decir, no se van a enseñar las humanidades como tal, sino que van a estar encerrados en la escolástica medieval. ¿Pero por qué se llaman las letras? Yo creo que las letras es una cosa del siglo XX. A ver, yo creo que aquí nos estamos olvidando de la problemática real, y es que diferenciamos entre ciencias o letras, pero nos olvidamos de esos hijos de puta que estudian ciencias sociales, que ni son de letras, ni son de ciencias, ni son nada. Pero eso es para otro programa. Aquí estamos hablando de letras. Estamos hablando esa gente traidora, esa gente que está... soy de ciencias, pero estudio economía y geografía.
Bueno, también es cierto que hay gente de ciencias sociales, ¿vale? Que también le gustan más las letras y no es traidora, ¿vale? O sea, Bueno, yo sí. defiendo esa parte. Yo admito que las- tengo un pasado ciencias sociales. Y las ciencias sociales soy de clásicas- ciencias sociales, Yo soy de letras pero puras. voy a letras. O sea, es así. O sea, Voy a letras, como quien va... Vamos a ver, aquí lo al que está rojo y claro. al negro. ¡Órdago Estaba de pensando en letras! cosas más drogadicción, pero... Bueno, el juego hay voy a letras a tope. A lo que íbamos. El tema de las letras se llama así porque en aquella época todo el saber estaba escrito. La gente que sabía era la gente que sabía leer y escribir. Y con la invención de la imprenta todavía más, ese saber va a los libros. Entonces la gente de letras es la gente que lee, la gente que escribe y la gente que se documenta para luego transmitir ese saber. Y la ciencia como tal está dentro de esa rama de las letras, porque al fin y al cabo todos esos cálculos, todos esos descubrimientos, estudios que hacían de lo que veían y lo hacían los antiguos filósofos griegos. Feo de la palabra. Sí, si nos vamos a la antigua Grecia, lo que tenemos es Tales, por ejemplo, el teorema de Tales, era filósofo y matemático, o sea que en realidad No se puede abarcar todo en esta vida, vamos a no se ver. podía abarcar todo porque Vamos, o luego sea, tenemos... Cuando no existe WhatsApp que ni Instagram, se retire se puede. ese señor ya. Luego tenemos a Descartes, que bueno, el señor, pues ya conoceréis que soy un apasionado de Descartes. No te En sé la realidad ironía. no te sé ironía. Y llegará y dirá, no, los sentidos me engañan, pero puedo establecer un sistema cartesiano de coordenadas. Ya, muy bien. En fin, ya llegaremos Eso a explica eso. por qué suspendía matemáticas en cuarto de la ESO. Los sentidos me engañan. Total, el caso Me es que gusta. si volvemos a la antigua Grecia nos damos cuenta de que los filósofos eran también matemáticos, alquimistas, ¿no? Todo estaba reunido en una. También es cierto que las ciencias estaban menos divididas, ¿no? Porque eran menos importantes o menos globales, estaban menos estudiadas. ¿Y cómo es posible que Y era- antes estaba todo unido y ahora de repente ya es como uno por un lado y otro por otro? Pero es que el problema es que eso no debería de ser así, porque ciencias y letras, bueno, siempre gobiernan las letras, básicamente. claro. Pero los de letras deberíamos de tener un mínimo conocimiento de ciencias y unirnos para alcanzar el conocimiento de qué es el mundo, ¿no? Que es la mítica pregunta. El problema es He ahí de todas las las ciencias ciencias. sociales, ¿no? No. Esas son otras cosas. Eso es... Eso es un quiero y no puedo. Efectivamente. Vamos Es un, a ay, ver. Dios mío, la tiene griego, qué difícil, estudiaré geografía. No. Entonces, la cosa viene al caso a finales del siglo XVII, en 1699, cuando en Francia crean dos grandes universidades, que son las de las ciencias y la Universidad de las Letras, siguiendo lo que ha dicho Winston hace un momento. La cosa está en que, ¿por qué el tema de sacar las ciencias cuando ni siquiera existía la palabra científico? Porque básicamente responde al progreso tecnológico. Había mucho progreso, mucho cambio, llega la pequeña industria, en 1700, vamos a hablar de la revolución industrial que está muy lejos, pero ya empieza a haber invenciones, inventos, gente con inquietudes, digamos, científicas, de progreso, y las letras empiezan a quedarse atrás. Ahora veremos un poco las características de cada uno, no meteremos aquí en cizaña, pero bueno, ahí lo veréis más claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto le va a sentar como un tiro en el culo a Peyron. En Francia crean una tercera universidad un poco así relegada a la que llaman filosofía especulativa. Eso que ¿Para qué polla. sirve ¿Para qué sirve la filosofía? Eso de polla. Para nada. Para nada. Eso es como decir que la filosofía no sirve para nada, pero en mi sección de filosofía hablaremos de la inutilidad o la utilidad de la filosofía. En mi libro, Luna de Plutón. En mi libro que próximamente será anunciado. Yo vengo aquí a hablar de mi libro. Total, que en 1730 se pone en marcha ese debate entre ciencias o letras. Pero ya sobre la mesa, con lápiz y papel, para ponerlo por escrito. Los de letras vamos ganando, ya vamos un punto por encima. ¿Vale? Entonces ahí está el origen. En cuanto en los salones literarios, la gente que tenía el saber, la gente que se dedicaba a estudiar y a leer y a escribir, en Francia, porque tenían pasta y mucho tiempo, deciden hacer ese debate, un debate que ya venía arrastrándose desde unos años antes, ¿vale? Y desde entonces hasta hoy no inventamos nada. Llevamos 300 y pico años con la misma historia, que si ciencias por aquí, que si letras por allá. Entonces, ¿vosotros creéis que ambos campos, tanto letras como ciencias, se necesitan mutuamente o no? Sí. Sí, yo creo que, vamos a ver, lo importante en esta vida que es encontrar las preguntas básicas. ¿Qué es el mundo? ¿Cómo funciona? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el ser humano? ¿Y para qué estamos aquí? Esas 5 preguntas importantes en realidad se responden desde un punto de vista de las letras como desde un punto de vista de las ciencias.
Por ejemplo, una descripción literaria del ser humano, pues a lo mejor te muestra más el sentimiento que puede generar esa persona, ¿no? Uh-huh. Una descripción más biológica, pues habla más de casi como trata al ser humano como un objeto, ¿no? Y te muestra cómo es, pero desde un punto de vista objetivo, ¿no? Pero ¿qué es mejor? ¿La objetividad para estudiar al ser humano o la subjetividad de un escritor o de un filósofo? Y si me dejáis hacer un pequeño apunte sobre esta parte del episodio. Yo, como sabéis, trabajo en una empresa en la que estoy rodeada de un 90% de personas que han estudiado carreras relacionadas con la tecnología, ¿no? En su mayoría informáticos, programadores, desarrolladores. Y diría que junto a otra compañera más somos las dos únicas personas que hemos estudiado letras, ¿no? Y estamos en la parte de comunicación, no solamente en comunicación y en educación, sino que también estamos echando una mano siempre que tenemos que construir nuevas páginas web, porque ellos ponen evidentemente la parte de construcción desde, bueno, las bases de la web, los cimientos, eso es, pero luego sin, en este caso, mi ayuda en los proyectos en los que yo participo, no podrían sacar una web que no tuviese textos, que no tuviese traducciones en diferentes idiomas, que no tuviese manuales, que no tuviese tutoriales. Entonces, al final, sí que notas que evidentemente yo necesito de ellos para que me hagan la página web y ellos necesitan de mí para presentarla después al cliente. Yo creo que hoy en día es esencial ese tándem entre personas de letras y personas de ciencias. Eso es. En este sentido, decía un catedrático que se llama Tomás Calvo, decía, porque una cosa es lo que técnicamente se puede hacer y otra lo que moralmente se debe hacer, ¿no? Uh-huh. Es decir, técnicamente las ciencias son necesarias para esta vida, todo el mundo necesita tener un puente por donde cruzar el río o uh-huh. una casa donde dormir, y otra cosa es lo que moralmente está bien o mal, ¿no? Que eso es, digamos, lo que hace la filosofía uh-huh. o el estudio de la historia, ¿no? Me he perdido un poco lo que ha dicho. Que iba a hablar justo cagada absoluta. Ese pitido que habéis oído es porque hemos dado Lo que ha dicho Apeirón. Apeirón. No ha sido vuestro móvil, ha sido hemos sido nosotros. Lo que ha dicho Apeirón. A mí sí que me da mucha vergüenza que en las carreras de ciencias, una vez que los chavales empiezan la universidad, se les olvida completamente hacer un examen redactado. Yo tengo amigas que están estudiando el MIR que llevan haciendo exámenes tipo test desde que tienen 18 años y les cuesta redactar un párrafo de 5 líneas la vida. Y ya no te digo yo relacionar ideas, hacer conclusiones... ¿no? Pero eso es una carrera aparte. No sé, escritura de médico 1, escritura de médico 2. Yo no le veo sentido a estar toda la ESO y bachillerato metiéndole raca en lenguaje, en historia, en filosofía, a hacer comentarios de texto para que luego lleguen a primera carrera. Y es que no es que dejen de hacer comentarios de texto, es que dejan de escribir, solo marcan X. El problema lo tendrán cuando en algún momento tengan que hacer una instancia, tengan que presentar algún escrito en el ayuntamiento, un informe. Veremos a ver lo que pasa entonces. No, sí, a mí me parece muy bien que no sepan redactar, pero yo considero más importante saber redactar en la vida que saber hacer una raíz cuadrada. Que sea gente ignorante, pero... Es que claro, aquí lo importante no es tanto la utilidad de las letras, porque las letras son igual de útiles que las ciencias o más. Pero, ¿qué es más importante? Saber describir al ser humano desde un punto de vista emocional, literario, uh-huh. o saber, si yo te abro por aquí está el hueso no sé qué y te curo, hala, ya está. Yo creo que, y las dos son importantes, ¿no? Porque la mayoría de la gente dice, las letras han quedado en un segundo puesto, lo importante es curar al ser humano, ¿no? Dices, oye, pues igual lo importante, aparte de curarlo, es comprenderlo, ¿no? ¿Y cómo transmites ese mensaje? Con letras. Por eso digo, es que las letras siempre por encima. El ingenio está en la lengua, en la letra, el decir, vamos a ver, si tienes que transmitir un saber, necesitas un vehículo, y ese vehículo es tu propia lengua, y las palabras, el vocabulario que utilizas para cada cosa, significado, significante, hombre, ese tipo de cosas. También hay que saber escribir bien. Pero en Mesopotamia la escritura no se inventó para poner los sentimientos, ¿eh? Se inventó para llevar las cuentas económicas de quién debía pagar trigo, quién no debía pagar trigo, Ahora ya estás metiendo a los hijos de puta de ciencias sociales con la economía aquí por medio. Yo es que soy muy defensor de las ciencias sociales clásicas, de las actuales no. Oye, a mí si me dejáis, ahora a colación de esto que estamos hablando de universitarios y conocimiento, me gustaría mostrar la otra cara a raíz de un artículo que leí ayer que dice que la mitad de los universitarios no conoce a Darwin ni la teoría de la evolución.
Y sigue. Es un estudio de la Universidad de Granada en el que se señala la preocupación sobre el bajo conocimiento que tienen los estudiantes sobre el evolucionismo. Una nota de 5,4 sobre 10. Y yo, ignorante de mí, pensé, esto es que le ha preguntado a gente de letras. No sé por qué pensé eso, porque yo soy de letras y conozco la teoría de la evolución, ¿no? Igual no te la sé decir de pe a pa, pero sé de qué va el tema. Importante la asignatura de ética de primera bachillerato. Y es muy importante también la que, bueno, yo hice una asignatura que se llamaba Ciencias del Mundo Contemporáneo, que ahora ya no está, en la ley desde 2013. Pues ¿Qué me meto a estudiar un bachiller de letras y me meto en ciencias? La mejor asignatura de todas. Pues, subí a la media. Os vais a sorprender, ahora a ver si lo encuentro, pero preguntaron a universitarios de tercer año de las carreras de inglés, historia, dije hasta aquí vale, pero luego nombraba biología y química, que me sorprendí muchísimo, porque al menos los de biología tendrían que saberlo. Evidentemente todos, porque al fin y al cabo es un conocimiento, es algo cultural, para ¿sabes? Ellos es Mendel. A ver, Pues que, bueno, perdón, que sigo solamente un poquito para que veáis donde decía, pues que no sabían describir la teoría de la evolución. De hecho, los de biología habían sacado un 6,5 sobre 10 en cuanto a conocimiento de la teoría de la evolución de Darwin. Entonces, sí que es verdad que evidentemente alguien de ciencias tiene que saber también cómo escribir, porque en un futuro pues va a redactar, según a lo que se dedique, estudios, informes. Pero creo que también los conocimientos científicos básicos y que sobre todo luego no lleven a problemas como gente negacionista, ¿no? O que en la escuela se enseñe el creacionismo, evidentemente que se crea o no se crea en él, pero una serie de nociones básicas que luego llegues a la carrera y se te olviden o no las hayas aprendido bien, me parece tristísimo. Bueno, al final es que las ciencias es el estudio del mundo. Bueno, entonces, por hilar un poco lo que estamos hablando, y también me gustaría no cambiar de bloque porque es algo similar, pero si vosotros consideráis mejor las letras que las ciencias, y qué ventaja tiene ser de letras sobre ser de ciencias. Es que realmente es una dualidad. La primera ventaja es que lees un texto y entiendes lo que pone. Ya estamos. El hater. Pues anda que no hay gente de Winston letras el que hater, leen una vez una cosa y no saben lo que han leído. pero idiotas hay en todas partes. Sí, eso sí. Yo creo que Ovejas negras en la familia sin yo creo que te pasas la vida cuando te vas al médico, te llevas el prospecto, ¿vale? Perdón, el prospecto, la receta, vas a la farmacia y sabes decirle al farmacéutico lo que te está diciendo el médico que te compres. Yo creo que si llegas a entender eso, te has pasado la vida. No, si yo no tengo ningún problema en eso. O sea, yo digo que no se hace una raíz cuadrada, que no tengo ni idea de cómo funciona el corazón. Pero a mí me lo pones en un texto y yo te entiendo lo que pone en el texto y ahí lo sé. Yo hablo de caligrafía, o sea, no estoy todavía en lo principal, en hacer bien la letrita. Pero por cierto, mucho ánimo a los médicos, que ahora los están pasando. Aquí estaría bien traer a algún médico o MIR que nos explique por qué escriben tan mal cuando se gradúan. No digo antes porque no lo sé, pero después sí. Eso no habéis visto mi letra, Soy filóloga. No me la entiendo ni yo. Filóloga. ¿Sabes Mariano Rajoy cuando se entendía su letra? Esta soy yo cuando escribo un papel. Bueno, pero lo de María Rajoy vamos a dejarlo porque creo que da para un caso aparte. Entonces, esa parte vamos a dejarlo. Pues contestando a lo que tú planteabas, esto de ventajas de ser de ciencias o de letras, decías, ¿no? Es que yo creo que definirse a uno mismo como de ciencias o de letras solamente es algo bastante triste. Yo puedo entender que te hayas especializado en una rama, pues por afinidad, o porque se te da mejor, o porque te han obligado incluso, ¿no? Hay gente a la que le obligan sobre todo a estudiar ciencias, porque las letras hoy en día como que no sirven y te obligan a estudiar una carrera de pues, una medicina, sobre todo, que como es fácil y corta. Pero yo creo que es un poco como definirse en la política como de izquierdas o derechas. Nadie es completamente izquierdas, nadie es completamente derechas, ¿no? Siempre hay grises por medio. Pues yo creo que muy oscuros también. Muy oscuros, sobre todo hoy en día hay muchos oscuros por ambos lados. Pero ciencias o letras yo creo que es algo parecido. Alguien que se define solo de letras, solo de ciencias, me parecería un tanto triste. Siempre tenemos los de letras un rasgo pues de ciencias, y todos los de ciencias tienen un rasgo un poquito, aunque sea de letras. Justo iba a comentarte que precisamente en 1730, cuando se estableció este debate en Francia, ya sacaron ellos mismos los adjetivos para definir a la gente de ciencias y la gente de letras. Efectivamente, lo que dice Margot es una dualidad, es un arma de doble filo, realmente, porque si te paras a pensar, en música, por ejemplo, las matemáticas están por todos lados. Pero entra también muchísimo la sensibilidad a la hora de tocar. No dos compositores
compondrán de la misma manera, ni siguiendo las mismas escalas, ni las mismas tónicas, ni las mismas notas, ni las mismas figuras musicales, y precisamente ningún artista tocará el mismo instrumento de la misma manera. Yo tengo un compañero que trabaja en la orquesta de Bilbao y te puedo decir que efectivamente en función del estado de ánimo, en función de cómo estés, tocas de una manera o tocas de otra, y el sentimiento es distinto. Pues en este sentido, yo el otro día, ayer por la mañana, estaba leyendo un artículo que decía que Einstein, por ejemplo, compaginó la física con la música, ¿no? O que Brian May, el guitarrista de la banda Queen, Sí. compuso canciones ya conocidas y además hizo el doctorado en astrofísica. O sea, A la vez, o sea... a la vez sí. No, quiero decir que igual iba de gira y... En los descansos del Pregunto, concierto... que no lo sé, o sea, no lo sé, no no por- lo- En no los lo descansos pone. del concierto se escribía un apartado. O entre cerveza y cerveza... También. No lo pone en el artículo que he leído, pero bueno, imaginemos que entre Esa concierto y concierto, cerveza y cerveza, escribía el doctorado. Pero bueno, fue publicado en la revista Nature, ¿no? Tenemos a un músico, ¿no?, que todo el mundo conoce, pero que además hizo el doctorado en astrofísica, ¿no? Y acaba diciendo en el artículo que efectivamente a través de unos estudios de unas universidades de Estados Unidos, se dice que los niños que estudiaban a través de una serie de escáneres y tal, habían llegado a descubrir que los cerebros a los que se les daba bien matemáticas y los cerebros a los que se les daban bien las letras funcionaban igual a nivel neurológico, ¿no? Entonces, este artículo achacaba la diferencia o la dicotomía o qué es mejor, ciencias o letras, a lo que a ti socialmente te obligaban a estudiar o te predisponían a hacer, ¿no? Él dice que ya no sabe, este artículo dice que no sabe si es por la educación, la diferencia, porque dice después que en el estudio, o sea, cuando haces la carrera, sí que hay una diferencia cerebral, ¿no? Pero claro, esa diferencia tiene que ver con lo que has visto. Se te atrofia el cerebro en la carrera. Seguimos con otra pregunta en la que antes nuestro amigo Gladiador ha comentado y que creo que va a empezar él. O sea, rasgos de personas de letras o de ciencias. ¿Qué tienes que decir a él? Yo aquí tengo que decir que ya los franceses nos hicieron el trabajo, de verdad. Yo es que soy muy hater de los franceses, les quiero mucho, pero hay veces que soy muy hater. Pero sí que es verdad que ellos ya hicieron esa primera distinción. Y es filólogo francés. Y soy filólogo francés, ¿eh? Pero es que es verdad que ellos ya hicieron ese trabajo y lo hemos heredado nosotros. La cuna, como sabéis, de la Ilustración es Francia, y eso ya luego se extendió al resto de Europa, especialmente en España, nos conquistaron, bueno, pues ya está, no hay más. La cuestión es que esa dicotomía entre ciencias y letras, esas características de la personalidad de cada uno, ya las intentaron describir ellos, y resulta curioso que en este manuscrito de 1730 no difiere tanto de lo que tenemos hoy en día. Es decir, para la gente de ciencias y para la gente de letras podemos decir que hay una serie de rasgos generales que apuntaba antes Margot en cada uno y lo acentuaba Apeyron, y luego tenemos ya una serie de matices que ya diferencian un poquito lo que cada uno quiere hacer con su vida. Por ejemplo, en ciencias podríamos decir que la gente que se dedicaba a las ciencias en 1730 o que se consideraba más de ciencias, recordemos que científico no existía, ciencias sí, se consideraba gente que le gustaba mucho tener una visión global del mundo, un saber más total, que era útil, que era muy objetivo, era exacto, era claro, era conciso, pero en cambio se defendían diciendo que eran mejores que las letras porque efectivamente eran más difíciles, había que estudiar muchísimo, era constante, evolucionaba cada día salía un nuevo estudio, una nueva manera de entender el mundo, eran empíricas, con lo cual son cosas que ellos se defendían diciendo, ojo, yo soy de ciencias porque es útil y encima es difícil. Sin embargo, la gente de letras, antes de llegar al debate, ellos se definieron como objeto de placer, descanso, relax, la belleza, las emociones, que eran atractivas, que eran abstractas, que podían ser relajantes e incluso imaginativas. Cuesta creer que realmente una rama de estudio como son las letras, que de relax tienen poco, si las estudias, no si las disfrutas. O sea, si las estudias no tienen nada de relax. Cuesta creer cómo esa gente que eran hombres de letras, a sí mismos se describían así. Claro, si os digo que la gente que hacía estos debates lo hacían porque tenían dinero, tenían mucho tiempo y lo hacían rodeados de vino y pasteles, pues hombre.
Dices, pues sí, lo que ha escrito el autor después de años escribiendo, pues yo lo disfruto, claro que sí, pero habría que preguntarle a ese autor cómo ha sido el proceso de inspiración, qué recursos estilísticos ha usado, etcétera. Hombre, hablamos de la lingüística. Pues ebrio. Está rodeado de vino y pasteles. Yo Yo sí no te digo sí. que a mí no me gustaría, me gustaría Claro, que Yo sí la también verdad. me Y inspiro. luego Sinceramente ya podríamos tener aquí vino y pasteles. Y luego van y matan a María Antonieta. Tenía más razón con la santa, pues comed pasteles, seréis más felices. Bueno, sí, nos ponemos con ese tema. Madre mía. Bueno, la cuestión... Comentaremos otro día ese tema. La cuestión es que, tal y como decíamos antes en la sección anterior, decíamos que es un arma de doble filo, porque en música tenemos ciencias, pero también existen las ciencias del lenguaje, y la lingüística no deja de ser una ciencia. Los La lingüistas sintaxis son es ciencia. los científicos de la lengua, es decir, me dan asco. Perdona. Es yo otro soy quiero, lingüista. otro quiero y no puedo. Yo soy lingüista. Soy lingüista, mira. Analizo palabras. Oh, cuidado, señor lingüista. Realmente Nada, podemos decir nada. que ciencia es hacer un estudio exhaustivo acerca de algo, y letras podría ser cómo lo transmito, cómo lo planteo y qué visión le doy a ese descubrimiento que hemos hecho. No sé qué opináis. No estoy de acuerdo. A ver, Que viene. No estoy de acuerdo porque... el filósofo especulativo. ¡Qué bien! Vale, Que viene a bombo, que viene a bombo. especulativo, el filósofo viene aquí y dice que la filosofía es una ciencia. Yo no sé tu filología lo que será. Una pero mierda. La filosofía Se es... Es verdad, filología, no se aplica filosofía. Que yo no voy emporrado todo el día. Yo estudio, Pero yo vamos a trabajo. ver, ¿dónde están las ciencias sociales? ¿Esos silban en porros? Que son No, los que no, tienen oye, dinero. oye, Tienen dinero. A mí no me quites el placer Lo de haber de- estudiado en una facultad que olía a marihuana todo el día. Los ¿vale? de filosofía vais emporrados, Es los de como que sociales yo- van borrachos. Lo que yo me ¿Ves? llevo. Como os tengo razón, me atacan. En fin. Empíricamente, ¡Sálvame limón! de manera empírica, de Por manera favor, empírica, esas cosas para Telecinco, no aquí. de manera ¿Vale? empírica yo tengo una constatación. Yo he visto filósofos emporrados. Yo filólogos emporrados no. Yo sí, yo sí. Yo Yo ya sí. no sé ni qué iba a decir, así que me callo. ¿Ves? No tienes razón, no tienes razón. Han conseguido callarme a través de la violencia. Qué violencia, qué viencia. Ese señor aquí es sensible. Violencia verbal. lingüística. ¿Puede haber bullying verbal aquí o cómo va? Claramente. La pluma es más fuerte que la espada. Pi nunca haría daño. ¿Ves? Las palabras sí. Bueno, que los filólogos pueden decir lo que quieran. Yo pero prefiero- la filosofía es una ciencia. ¿Pero por qué? Espera. ¿Por qué? Hombre, Porque claro que es tra- una porque- ciencia. Porque trata de explicar racionalmente qué es el tema de estudio que tenga la filosofía. A día de hoy todo es una ciencia, o sea, yo hago cualquier estupidez y lo catalogo de ciencia y consigo que sea una ciencia. Todo es una ciencia a día de hoy. Bueno, yo tengo que decir que a raíz de lo que ha dicho Gradiador, me ha venido a la mente una frase de un grande, Dumbledore. Yo pensaba que ibas a decir Noam Chomsky En o ese Dumbledore. colegio se Por enseña... favor. Un grande. Aquí a lo que las palabras son, en mi no tan humilde opinión, nuestra más inagotable fuente de magia, capaces de infligir daño y de remediar. Un aplauso para J.K. Rowling. No, perdón, que era Dumbledore. ¡Bravo! Bueno, Esto está durando mucho ya, ¿eh? ¿Ves? Haces honorado de las letras. Tú eres hermana, tú estás en contra A de mí, nuestra lucha. o me Que sacan no ya, somos vagos. o me que no sacan somos ya vagos. que algo aquí de comer o yo me voy. hemos venido a hablar y se habla. Y a trabajar. pero Y se habla, ¿Pero aquí eso se es. cobra o no? Aquí se viene a trabajar. Eres de letras, pero no, Yo no vengo a vayas en hablar contra de del nuestra libro. lucha. aquí todavía no se cobra, todavía. Próximamente abriremos nuestro Patreon. Bueno, y yo creo que si lo queréis, si queréis lo dejamos aquí, o si queréis seguir hablando, yo estoy encantado, o sea, pero vosotros qué opináis. Cortando Un otra filólogo y vez un a filósofo. ¿Quién ganará? Trajano. ¡Lo he dicho bien! ¡Lo he dicho bien! Me gustaría que cada uno sacara una conclusión del tema de hoy, ¿no? Pero breve, por favor, una conclusión de 10 segundos sobre con la idea que nos vamos de ciencias o letras. Se ríe por no Pero llorar. dice- Perdóname. Esa es la conclusión de Apeiron. Pero no comenta, así que si quiere Margot A ver. hablar. Yo creo 10 que... segundos. Pero vamos 10 a ver, segundos. pero ya me está interrumpiendo, o sea, pero Joder. ¿qué clase de programa es? O sea, me da la Margot, has palabra perdido tus 10 y me- segundos de conclusión. Por A ver, favor, di, por di, favor, di, la calma, venga, calma. Garcedo, No, Garcedo. ya no. Ya. Vale. No se haga usted el picón y por favor proceda a la... proceda.
muy rápidamente. Ciencias, letras unidas. Está muy bien. Margot, Yo creo que lo mejor es que nadie estudie y os metáis a tronistas. Winston, Que me he traído la conclusión preparada de casa. Venga, que lo digo ya, no pasa nada. Simplemente la conclusión que saco, lo primero de todo, que un problema que tiene ahora mismo las letras, o las ciencias sociales, mejor dicho, que no tienen las ciencias, es que las ciencias sociales y las letras sí que se contaminan mucho más fácil por la opinión. Porque es cierto que al ser un poco más, o poder tener un carácter más subjetivo, es algo que varía muchísimo más tiempo. Las letras no están... O sea, tú para estudiar ciencias sociales o letras no te fijas, porque es que Newton dijo esto y eso estaba perfecto. En cambio, en las ciencias sí que se sigue apreciando lo que hizo Newton, que no tengo ni idea, la verdad, pero para algo servirá. Y entonces, la preocupación de las letras, que es... ¿Qué ocurre? Newton, la ley de la gravedad. Hombre, sí, que ya sé que es la ley de la gravedad, pero es que... Somos de letras, pero no tontos. Una cosa, que yo sé que Acabo sepa de Newton... despotricar con lo de Darwin y me dice, no sé qué habrá hecho Newton. Que sí, que Newton... la ley- ¿Quién será ese? Coño, pero que el saber superficial no significa saber profundo. Que alguien me explique la ley de la gravedad y que convenzca a uno de ciencias que lo sabe hacer. ahora si Gladiador tiene el placer de darnos su conclusión. ¿Ciencias o letras? Pues yo creo que el tema está en cómo está estructurada la sociedad, no del siglo XXI, desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde el siglo XIX tenemos una sociedad en la que se mira más por lo útil que por lo que realmente puede llegar a ser útil. Me explico. Tú ahora le dices a una persona que estudias una carrera de letras y ya, pero ¿de eso para qué sirve? ¿O para qué vas a trabajar? ¿O qué vas a hacer con eso? Sin embargo dices, no, yo estudio bioquímica, o yo estudio nanotecnología, o yo voy a querer ser astrofísico para trabajar en la NASA, la gente te aplaude y te dice, oh madre mía, qué complicado, que el futuro está en tus manos. Y realmente deberíamos pensar que la utilidad la tenemos los dos, solo que hay que dar ese pequeño cambio para hacer una sociedad, un mundo en el que todos podamos estudiar lo que queremos y todos podamos ser útiles, que lo somos, a la sociedad. Pues yo creo que después de lo que ha dicho Gladiador, creo que con esto cerramos un programa que ha salido, yo creo que bien. Hemos podido tener nuestros fallos, nuestros aciertos, pero seguiremos mejorando programa a programa, lunes a lunes. Y nada, un placer y espero que os haya gustado. Así que hasta luego a todos y hasta la próxima.